Buenas tardes a todos. Muchas gracias por habernos invitado a estas jornadas. Tengo el placer de presentar a Carmen Raya, una de nuestras residentes, que va a presentar un caso de la consulta, un caso que creo que tiene bastantes matices para ilustrar el manejo de los pacientes con osteoporosis producida por glucocorticoides. Sin más dilación, Carmen, cuando quiera, por favor, puedes comenzar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues soy Carmen Raya, residente de reumatología en el Hospital Marina Baixa y junto al doctor Esteban vamos a hablar del manejo de la osteoporosis en un paciente complejo, centrándonos también en la osteoporosis por glucocorticoides. Pues en nuestra consulta aparece un paciente mujer de 74 años donde presenta como síntomas dolor dorsolumbar y en rodillas de tipo mecánico. Como antecedentes personales, nos cuenta que en 1996 tuvo un episodio de poliartritis intermitente y un síndrome antifosfolípido, donde tuvo 2 abortos y un efecto trombótico, y por ello inició tratamiento con corticoides. En el 2000 tuvo policondritis recidivante y se le aumentó la dosis de corticoides, pero también se le añadió metotrexate y más adelante etanercept. En 2009 se le diagnosticó una osteoporosis severa y inició tratamiento con bifosfonatos orales, calcio y vitamina D. En 2011 tiene una cirugía en el pie izquierdo por el cual le amputan el primer dedo y en 2013 nos comenta que tiene una fractura de la vértebra dorsal. En la consulta pues se le hace un examen físico donde se le talla y se le pesa y se observa que presenta una facie de luna llena, con obesidad troncular. Tanto la marcha, el balance muscular y la movilidad eran normales, no presentaba deformidad articular y no tenía dolor a la palpación. Lo que sí presentaba era derrame en la rodilla, por lo cual se le hizo una artrocentesis, pero el líquido sinovial tenía características no inflamatorias. En la analítica que se le realiza, pues todo está en rango normal, excepto una vitamina D baja a 18,8 y un ANA positivo. En las pruebas de imagen se le hicieron varias radiografías. Aquí a la derecha vemos la de la columna, donde podemos observar una cifosis dorsal y que la vértebra T9 tiene forma de cuña. También en la L5 destacaba una leve deformidad. En la pelvis ósea tenía signo de cosartrosis y las acroiliacas eran normales. En la mano no había erosiones y muy importante lo que se encontró que fue una calcificación en diferentes arterias como la aorta abdominal, la femoral, las tibiales y las pedias. En esta imagen vemos la clasificación de Gena de la deformidad articular basándose en la pérdida de altura de las vértebras, donde vemos que lo divide en grado 1, grado 2 y grado 3, donde grado 3 sería una pérdida de más del 40% de la altura de la vértebra, que es la que presenta nuestra paciente en T9. Esta es la radiografía que se le hizo en la rodilla a la paciente, donde vemos una disminución del espacio interarticular de la rodilla derecha y sobre todo en la zona externa. Y también podemos observar la calcificación de la arteria. En el pie podemos ver la amputación del primer dedo, como hemos comentado antes, y también calcificación de la arteria. Otras pruebas de imagen que se le realizaron pues fue una resonancia, donde podemos observar una leve deformidad en L5 que ya habíamos visto en la radiografía y también signos degenerativos y de estenosis de canal de L4-S1. En el electromiograma se vio que tenía una poliradiculopatía de L3-S1 bilateral y en la ecografía destacar que en la eco de cadera derecha presentaba una bursitis trocanteria. En la eco cardíaca era normal y en la eco abdominal presentaba 2 quistes en el riñón derecho. También se hizo una evaluación de la calidad ósea con la densitometría, donde se vio que presentaba un T-score de menos 2,6 lumbar y menos 1,8 en el cuello de fémur. Y según la OMS, se definiría osteoporosis si tuviera un T-score inferior o igual a menos 2,5. Luego también se utilizó la herramienta FRAX, que evalúa el riesgo de fractura a los 10 años, donde nuestra paciente presentó valores de un 15% en riesgo de fractura mayor y un riesgo de 4,9 en la fractura de cadera. Muy bien. Carmen, ¿piensas que esta paciente tiene osteoporosis? ¿Cómo la clasificaríamos? ¿En qué te basas, como has dicho, en estas herramientas? Dinos, por favor, tu opinión.
Sí, pues la osteoporosis no solo se puede definir por la densitometría y para ello voy a explicar un poco más lo que es la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad sistémica que se caracteriza por una baja masa ósea y también por un deterioro en la arquitectura del hueso. Va a aumentar la fragilidad ósea, el riesgo de fracturas y también la mortalidad y la morbilidad. La prevalencia es más frecuente en mujeres que en varones. Y como podemos ver aquí, llega hasta un 26% en mujeres, en cambio en varones se mantiene en valores por debajo de 5%. Esta enfermedad se caracteriza también por una disminución del remodelado óseo, de la actividad del osteoblasto y de la actividad estrogénica y de los precursores celulares. En cambio, hay un aumento de la actividad osteoclástica y del recambio óseo. Como factores de riesgo, pues han encontrado factores de riesgo mayor y factores de riesgo menor. Destacar de los mayores, pues una fractura previa por fragilidad, antecedentes familiares de fractura de cadera en padres o hermanos, edad mayor o igual a 65 años, un IMC por debajo de 20, menopausia antes de los 45 años y destaco aquí el tratamiento con glucocorticoides. Conforme el riesgo menor, pues el tabaco, el alcohol, algunas enfermedades como la diabetes tipo 1, la artritis reumatoide y el hipertiroidismo. También tenemos para evaluar la calidad ósea la densitometría, donde se evalúa en la columna lumbar y el cuello femoral. Y la OMS puso unos valores para determinar la osteopenia, la osteoporosis y la osteoporosis establecida, donde la osteopenia está entre un T-score de -1 y -2,5, la osteoporosis en valores de inferior o igual a -2,5 y la osteoporosis establecida sería osteoporosis y fractura. Y el FRAX, que es la herramienta que evalúa el riesgo de fractura a los 10 años, como hemos dicho antes. Tiene diferentes ítems como el peso, la estatura, el país de origen y también aquí es importante que tome o no glucocorticoides. Y también puede tener en cuenta los valores de la densitometría. Y con esto se obtienen unos valores que nos puede decir si tiene un riesgo elevado de sufrir fractura, donde la fractura para cadera sería un riesgo elevado si tiene mayor o igual a 3% y un riesgo elevado si en fractura principal presenta mayor o igual al 10% si valores de densitometría o mayor o igual al 7,5% con valores de densitometría. Muy bien, Carmen. Me imagino que habrá distintas causas y que todas las osteoporosis no son las mismas. ¿Puedes, por favor, profundizar en este asunto? Sí. Con todo lo que hemos dicho, pues la osteoporosis se define según estas tres circunstancias. Si tiene un T-score en columna lumbar, en cuello femoral o en cadera total de menor o igual a -2,5, la segunda circunstancia es hay osteoporosis si tiene fractura femoral por fragilidad, independientemente de los valores de la densitometría, en mujeres promenopáusicas y en varones mayores de 50 años. Y la tercera circunstancia sería fractura por fragilidad en vértebra, húmero proximal o en pelvis en mujeres promenopáusicas y en varones mayores de 50 años, si además también tiene una densitometría baja de un T-score por debajo de -1. Y ante esto, la osteoporosis se clasifica en primaria y secundaria. En secundaria hay diferentes causas, como podemos ver aquí, y una de ellas es por los fármacos corticoideos. Por lo tanto, los corticoides no solo es un factor de riesgo, sino también un subtipo dentro de la osteoporosis secundaria. Muy bien. ¿Podría desarrollar un poquito más lo que es la osteoporosis corticoidea? ¿Cuáles son sus causas, su epidemiología? Sí, pues damos importancia a la osteoporosis corticoidea porque es la causa más frecuente de osteoporosis secundaria. Supone un 25%. Su incidencia es de un 50% entre los pacientes tratados durante más de 6 meses y el efecto que tienen es que inhiben la formación ósea y aumentan la resorción ósea. La pérdida ósea se produce sobre todo en los primeros 6-12 meses y afecta sobre todo al hueso trabecular. Se ha visto en diferentes estudios que las mujeres posmenopáusicas que inician el tratamiento con corticoides tienen más riesgo de fractura que en varones y en mujeres premenopáusicas. Esta imagen es una ilustración de los efectos que tienen los glucocorticoides tanto en el hueso como en la musculatura y también se han visto que tiene efectos en el músculo. Con respecto al hueso, pues se ha visto que produce una inhibición de la actividad de los osteoblastos, ya que disminuyen la proliferación, la diferenciación y aumentan su apoptosis. Por lo tanto, disminuye la formación ósea.
y en cambio aumentan la actividad de los osteoclastos, disminuyen su apoptosis, por lo que aumenta la resorción ósea. Pero es que además también van a activar la RAN ligando y disminuir la OPG. Y esto va a provocar también un aumento de la actividad del osteoclasto, aumentando la resorción ósea. Con respecto al músculo, va a producir una atrofia muscular que va a dar debilidad muscular, sobre todo en cadera y hombros. Y recordar que los glucocorticoides también van a producir una disminución de la absorción de calcio en el intestino y también aumento de las pérdidas de calcio y fósforo en el riñón, que puede provocar un hiperparatiroidismo secundario, que va a aumentar también la resorción ósea. Y también puede provocar una disminución de las hormonas sexuales, llegando a producir hipogonadismo. Resulta, por tanto, una tremenda enfermedad de carácter complejo con muchísimas interacciones entre las distintas células y sistemas hormonales. Para manejar estos pacientes, ¿qué se recomienda? ¿Cuáles son las recomendaciones y el manejo que se aconseja desde las guías clínicas? Sí, pues a los pacientes que inicien tratamiento con glucocorticoides en una dosis de 5 miligramos al día o más y que vayan a tomarlo durante 3 meses, pues se recomienda evaluar el estilo de vida que tiene el paciente para ver los posibles factores que pueden influenciar a que llegue a desarrollar osteoporosis. Se recomienda evitar el tabaco, reducir el alcohol y hacer ejercicio de soporte y resistencia debido a, como hemos comentado, los glucocorticoides producen atrofia muscular. También se recomienda realizar una analítica básica en el seguimiento y, si fuera necesario, radiografías. Y evaluar la nutrición para ver si es necesario tomar calcio y vitamina D. Y, si fuera necesario, iniciar tratamiento con antirreabsortivos y osteoformadores. Esto en un artículo reciente, en 2021, se propone un manejo del paciente que vaya a iniciar tratamiento con corticoides. Aquí pone el límite en una dosis de 2,5, pero la duración es la misma, 3 meses. Y se recomienda reducir lo que se pueda la dosis de glucocorticoides y también la duración. Incluso si fuera necesario, utilizar ahorradores de corticoides. Como hemos comentado, se analiza la nutrición y los factores de riesgo. Y para evaluar el riesgo que tiene el paciente para una posible fractura, en vez de dividir a los pacientes en mujeres pre, postmenopáusicas y varones, pone un límite en la edad de los 40 años, donde los pacientes con menos de 40 años se evaluaría la historia de fractura osteoporótica y los factores de riesgo, donde si no tendría estos factores de riesgo, no recomienda realizar densitometría. En cambio, si los tuviera, se recomienda realizarla antes de los 6 meses. Y en los pacientes que tienen más de 40 años, directamente se recomienda realizar densitometría y el FRAX. ¿Y cuándo empezaríamos a tratar a los pacientes? O sea, ¿cuándo iniciaríamos tratamiento farmacológico? Pues la SER propone 3 circunstancias. La primera sería si la dosis inicial es mayor o igual a 30 miligramos día. La segunda sería en mujeres posmenopáusicas y en varones mayores de 50 años con una dosis mayor o igual a 5 miligramos día, que es muy frecuente el uso de esta dosis en la práctica clínica, y que además presente un T-score por debajo o igual de menos 1,5, o presente una fractura por fragilidad o un FRAS de riesgo elevado, como hemos comentado antes. Y la tercera circunstancia sería en mujeres premenopáusicas y en varones de menos de 50 años, pero con una dosis mayor o igual a 7,5. Y además presente una fractura por fragilidad y un Z-score de menos 3, que el Z-score, a diferencia del T-score, compara al paciente con una población de su misma edad y el mismo sexo. Y el tratamiento, bueno, pues en la última actualización de la guía de la SEIOM para el tratamiento de la osteoporosis, recomienda dividir a los pacientes en muy alto riesgo, alto y moderado. Y según ello, recomienda unos tratamientos, donde el moderado iniciaría tratamiento con fármacos SER, el muy alto, que es el paciente que presenta mayor o igual de 2 fracturas vertebrales o una fractura vertebral o en cadera y además una densitometría por debajo de menos 3 o directamente una densitometría por debajo de menos 3,5, recomienda el tratamiento con rosozumab o la teriparatida. Y en pacientes con alto riesgo, dependiendo de la tolerancia en la vía digestiva y de la edad, se puede utilizar fármacos orales o parenterales. En los orales se utilizarían los bifosfonatos, que son el alendronato y el isendronato, y en los parenterales se podría utilizar el bifosfonato, que es el zolendronato, o el denosumab. Muy bien. Carmen, vamos a ver qué sucedió con nuestra paciente. ¿Puedes comentar la evolución clínica? Sí.
Pues volviendo al caso clínico y para ver la evolución de nuestra paciente presentó durante las diferentes consultas que tuvo dolor en las rodillas. Llegaron también a realizarse 4 artrocentesis, pero el líquido seguía siendo no inflamatorio. Se le infiltró trigón y se le infiltró ácido hialurónico y luego también presentó varios episodios de dolor lumbar con alguna irradiación. En 2018 sí que presentó una rotura parcial del tendón aquileo derecho y en 2021 recientemente una fractura de estrés en el quinto meta izquierdo. En la ecografía que se le hizo de control también este año no había progresión de las deformidades vertebrales. Y la evaluación que se le hizo de la calidad ósea con la densitometría mostraba unos valores de T-score en columna lumbar de menos 2,4 y en cuello femoral de menos 1,5, por lo que había mejorado con respecto a 2017. Pero al analizar la TBS que evalúa el hueso trabecular, sí que salían unos valores más bajos, de menos 5,5. Al realizar también el FRAS, que como hemos dicho evalúa el riesgo de fractura, se le vio que tenía un riesgo de fractura mayor de un 14% y en cadera de un 3,8%. Lo que hicimos es que como también teníamos el valor de la TBS, lo ajustamos y esto nos aumentó el riesgo. Por lo tanto, la paciente que tenemos sigue teniendo un riesgo elevado de fractura. Con respecto al tratamiento, pues recordar que por nuestra paciente, por la policondritis, tomaba corticoides, metotrexato y etanercept. Y por la osteoporosis tomaba bifosfonato, calcio y vitamina D. En la primera visita, en 2017, se decide suspender el etanercept. Sí que se mantiene el metotrexato y los corticoides, pero se reduce la dosis. Y se continúa con el bifosfonato, con el calcio y la vitamina D. En 2020 se decide cambiar el bifosfonato a denosumab, pero nuestra paciente nunca llegó a tomarlo porque estaba pendiente de una intervención dental. Y en 2021, recientemente, se le inicia teriparatida subcutánea. Ya llevaba más de un año sin tratamiento con ningún osteoformador ni antirreabsortivo y debido a lo que obtuvimos tanto en el FRAS como en la densitometría se utiliza iniciar la teriparatida. Y para finalizar, como conclusiones de todo esto, de lo que hemos explicado, pues decir que los glucocorticoides son unos inmunosupresores muy eficaces y que son bastante utilizados en la práctica clínica, que se ha visto que tienen efectos osteoporóticos sobre el hueso, sobre todo sobre el hueso trabecular. Por lo tanto, es muy importante evaluar el estilo de vida de los pacientes y recomendar realizar una evaluación del riesgo de fractura a todos ellos que vayan a iniciar tratamiento con corticoides de una manera prolongada, para ver si es necesario iniciar tratamiento en aquellos que tengan mayor riesgo. Los bifosfonatos pues, serían el pilar fundamental del tratamiento, pero no debemos olvidar que también tenemos denosumab y teriparatida para aquellos que tengan un mayor riesgo de fractura y como alternativa. Por lo tanto, la dosis y duración de los corticoides debe individualizarse según el paciente, pero siempre intentando reducir la dosis y la duración. Y muy importante también aumentar una adecuada prevención primaria tanto de la osteoporosis como de las fracturas. Muchísimas gracias, Con eso Carmen. termino. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Ha sido una revisión muy completa. Voy a ampliar, si es posible, porque ya nuestra compañera Carmen ha hablado casi de todos los aspectos de la osteoporosis corticoidea, algunas de las cosas que me gustaría resaltar. En primer lugar, yo hablo de esta forma de osteoporosis como de la tormenta perfecta. Es lo peor que le puede suceder al hueso. Quiero decir, como ya he dicho muy bien, se producen unos cambios que alteran tanto la formación como la resorción. El señor Cushing no lo sabía, él describió el hipercortisolismo producido por un adenoma pituitario en el año 30 y tantos. Desde entonces hasta ahora, los corticoides exógenos se han utilizado de forma brutal. Es uno de los fármacos más utilizados y han resuelto o han ayudado en muchas enfermedades. Por supuesto, las nuestras, las reumáticas e inflamatorias, son una de las más frecuentes. Los corticoides producen un montón de efectos secundarios. Uno de ellos, evidentemente, la osteoporosis en el hueso, pero no tenemos que olvidarnos que hay otros efectos secundarios también importantes en nuestros pacientes. No voy a repasar este esquema que ya nos mostró antes la doctora Raya, pero sí que quiero decir, resumir,
que en conjunto tenemos ese balance negativo de aumento de la resorción y en la primera fase, sobre todo, de la enfermedad, y luego una depresión persistente de la formación ósea, lo cual hace que el hueso sea realmente no solamente con menos calcio, sino de muy mala calidad. Esto es importante para recordar que las fracturas se van a producir con una DMO, una densidad mineral más alta de la que pedimos para osteoporosis, porque en estos casos lo que hay alterado sobre todo es la calidad, o sea, la arquitectura ósea. Efectivamente, cualquier dosis de corticoides puede producir de forma rápida y después más lentamente pérdida de masa ósea. Aquí vemos un gráfico donde se estudian diferentes ensayos clínicos con diferentes dosis. En todas ellas, incluso las dosis bajas, se puede producir. Y no solamente se pierde masa ósea, sino que aparecen las fracturas. Y eso es muy importante, sí que está relacionado con la cantidad que se administra diariamente y también con las dosis acumuladas. Esto ya es más debatido, pero sí que se puede deducir que a partir de 5 gramos de dosis acumulada, el efecto negativo sobre las fracturas es máximo. Y recordar una vez más que las fracturas aparecerán con densitometrías óseas no del rango de osteoporosis, sino de osteopenia. Esto es muy importante porque, como decía antes en las conclusiones, se debe poner un punto de corte no de menos 2,5, sino de menos 1,5 para empezar a considerar el tratamiento. Sobre las guías, es difícil hablar de ellas porque son muchas, todas ellas tienen la mejor intención y al final lo que hacen es confundirnos un poco y decidir si es 2,5 miligramos, si son 5 miligramos, si el corte de la densitometría es este. Yo creo que en conjunto hay que tener las ideas muy claras, pero sobre todo tener experiencia, que es muy importante. La dosis como mínimo de 5 miligramos ya sabemos que va a ser negativa para el esqueleto. ¿Cuánto? Pues por lo menos 3 meses. Por supuesto, va a ser peor en las mujeres posmenopáusicas y en los varones, y no tan malo en las premenopáusicas. Me ha llamado la atención en estas recomendaciones de las guías últimas de la SEIOM que han simplificado muchísimo y decía que tratar a todas las mujeres posmenopáusicas y varones mayores de 50 años que tomen esas corticoides. Aquí no le pedían nada más. Yo creo que en la otra diapositiva que ha mostrado la doctora de nuestro compañero Naranjo, de la SER, me parece más ajustada y nos permite evaluar clínicamente también con los pacientes, sobre todo con la DMO y la presencia o no de fracturas y del FRAX. En cuanto a los tratamientos, se han utilizado todos los que existen en la farmacopea. Va a aparecer dentro de poco el romosozumab, que también será un osteoformador muy potente. Con los antirresortivos, todos ellos han funcionado y tienen sus ensayos clínicos. Uno de los más admitidos es el risedronato y por eso los otros más nuevos se han hecho los comparativos head-to-head contra él. Por ejemplo, el zoledrónico versus risedrónico, que vemos que también ejerce un efecto positivo o mayor sobre la masa ósea que el risedrónico. O, por ejemplo, cuando se ha intentado comparar también head-to-head el denosumab, se ha elegido el risedronato para demostrar también que es eficaz, tanto en las personas que comenzaban el tratamiento con glucocorticoides como con las personas que ya llevan tomando más de 3 meses. Aquí vemos la gráfica, la diferencia es importante en cuanto a aumento de masa ósea, tanto en los pacientes que tienen glucocorticoides menos de 3 meses como los que llevan más de 3 meses. Y, por tanto, con este trabajo se admitió la indicación de osteoporosis, de denosumab en la osteoporosis corticoidea. Hay que decir que estos ensayos no muestran fracturas porque son ensayos a muy corto plazo y son ensayos de no inferioridad. De hecho, en este metaanálisis reciente sobre el denosumab, como hay tan pocos ensayos, en realidad te vienen a decir que sí, que parece que es útil, pero que no mejor que los demás. Curiosamente, incluso dicen que debido a la preocupación que hay sobre la discontinuación del denosumab, lo pondrían en cuarto lugar en el tratamiento. Es decir, primero sería bifosfonatos orales, después sería el intravenoso y por último sería el denosumab. Recomiendo esta revisión sobre la discontinuación de denosumab y la alternativa para el tratamiento, que viene a ser, todos lo sabemos, el administrar un bifosfonato en los primeros 6 meses para su interrupción, para intentar evitar la aparición de fracturas
o agravamiento de la osteoporosis. Bien, el que sin duda tiene más potencia para revertir la osteoporosis inducida por corticoides es la teriparatida. En este ensayo se comparó directamente la teriparatida con el alendrónico y se ve claramente cómo era muy superior. Y si se ampliaba el estudio, se podía incluso ver que había una reducción importante en las fracturas radiográficas vertebrales y las fracturas clínicas vertebrales. No se consiguió observar esa diferencia para las fracturas no vertebrales. Por tanto, la teriparatida hoy por hoy se considera que es el fármaco para elección, lo que pasa que por distintas cosas se utiliza en la situación de más alto riesgo. Vemos que también es más potente que el denosumab y en realidad, como digo, tenemos las ganas de elegirlo y siempre el freno de elegirlo. Indudablemente por una razón muy sencilla, porque es uno de los más caros. Volviendo a nuestra paciente, ella tenía este perfil de una mujer posmenopáusica que padeció una enfermedad inflamatoria, que como sabéis muy bien también conduce a la osteoporosis, corticoterapia prolongada, que tiene una fractura vertebral. Ahora comentaré esto porque es un dato importantísimo de la historia clínica y tenía una densitometría muy baja. ¿Qué quiere decir de la fractura vertebral? La presencia de una o más fracturas tiene un valor predictivo muy negativo para la osteoporosis. Es decir, la presencia de una fractura aumenta de 2 a 5 veces el riesgo de una fractura, sobre todo en los 12 primeros meses. Así lo llamamos riesgo inminente de una fractura. Aumenta también las fracturas en cualquier otra localización, pero aumenta sobre todo la aparición de nuevas fracturas vertebrales. Y recordar que cuanto más número de fracturas, todavía aumenta más el riesgo. O sea que este dato de la fractura, tanto si es clínica como si es silenciosa, morfométrica, debe hacernos actuar rápidamente para impedir el progreso de la enfermedad. En este caso también hemos comentado el asunto del FRAX y la TBS, que veis que al corregirlo, como nos permite ya la herramienta FRAX, al corregirlo con la TBS, aumenta el riesgo de fracturas. La REXA tiene la limitación de que el 50% de las fracturas observadas ocurren con pacientes que tienen una DMO no de osteoporosis, sino superior, de osteopenia incluso normales. Por tanto, se desarrolló una herramienta para valorar la calidad, no la cantidad, y a eso le llamamos la TBS. Es un algoritmo para deducir un poquito si esa calidad está alterada. Se comprobó que es un valor predictivo de fractura independiente y sumatorio con el de la densidad mineral. Y esto es lo que demuestran todos los ensayos clínicos, tanto transversales como prospectivos. Por tanto, es una herramienta que se ha incluido en el FRAX con ese motivo y que en la clínica la usamos no demasiado porque no todos los aparatos la tienen disponible. El que estamos usando nosotros, esta paciente, sí lo tenía y nos permitía ver cómo aumentaba el riesgo. Otra cosa curiosa es que vemos cómo los tratamientos se comportan respecto a la calidad. Unos u otros no hacen lo mismo. Por ejemplo, los más utilizados como el zoledrónico intravenoso no produce prácticamente mejora de la TBS de la DMO y sin embargo vemos cómo aumenta la DMO pero no la TBS. Es decir, el aumento que hace de la DMO no corresponde al aumento que se observa en la calidad. Sin embargo, esto, por ejemplo, sí lo vemos en la teriparatida, donde el aumento es importantísimo. Es decir, en este gráfico, recordar que los bifosfonatos aumentan poco la TBS, que aumentan bastante la masa ósea. El denosumab aumenta las dos cosas, pero sobre todo el que produce mayores cambios en la arquitectura es la teriparatida. Por tanto, es una herramienta que podemos usar, no se afecta con la artrosis lumbar, nos ayuda a mejorar el factor de predicción de fractura y quizá elegir el tratamiento en algunas situaciones como en la osteoporosis corticoidea. Un dato importante, la limitación que tiene, que es muy práctica, hay que recordarlo, que las personas obesas, la técnica esta es incorrecta. Aquí viene un caso de mi consulta donde tenemos una DMO de menos 2,6 y una TBS de menos 6,7. Esta persona pesaba 90 kilos. Esta evaluación de TBS tan baja no era válida, estaba artefactada por la presencia de ese panículo y de esa grasa. En fin, que el que quiera revisar esto, tenemos unas revisiones recientes, una muy buena de la Sellón, que está bastante bien, esta todavía más reciente, muy práctica,
y luego alguna más, estas son de los americanos y los ingleses, que yo creo que son suficientes para entender esta técnica y para saber cómo usarla. Y bien, sobre el tema de la paciente, el tratamiento, como hemos dicho, hemos elegido la teriparatida porque ya ha pasado por otras fases, porque tenía dudas con el tratamiento y los procedimientos dentarios y porque además estamos en un caso de alto riesgo. Esta es una gráfica reciente de Canis, donde elige para la gente con muy alto riesgo los anabólicos y seguidos después de un antirresortivo. Es decir, que es lo que haremos en esta paciente, mantener 1 o 2 años el tratamiento con teriparatida para después continuar con difofón. Y último apunte, recordar que lo importante es hacer algo, porque es que en general los datos que tenemos de la literatura es que muy pocos pacientes en corticoides se hace la prevención y el tratamiento como en teoría debemos y sabemos hacer. Así que yo creo que en esta paciente no nos vamos a dejarla de la mano porque es todavía joven y tiene mucho trayecto por delante. Y finalmente esta persona tenía unas importantes calcificaciones vasculares. Bien, esto es otra casi motivo de una nueva charla, hablar de los escenarios que compartimos, la osteoporosis y la arteriosclerosis, con mecanismos patogénicos muy interesantes que nos hacen pensar que se pueden dar y se deben dar por motivos similares en los pacientes. Esta, por supuesto que lo tiene, además sabemos también que la corticoterapia daña también el tejido vascular. Y como duda, si estas calcificaciones aumentarían al darle la teriparatida, tengo que decir que lo he consultado y en principio no hay ninguna contraindicación para administrar teriparatida a una paciente con arteriosclerosis avanzada como nuestra paciente. Muchas gracias. Muchas gracias.